de decir la palabra televisión por cable, pero la televisión por cable como tal está desapareciendo. Tenemos unos cambios violentos en los últimos 2 años que creo que son una ventaja para nosotros. Entonces yo quiero hablar en esta charla subiendo a la parte técnica, después a la parte conceptual, a la parte comercial, sobre cómo es el escenario que se está planteando para el futuro y cómo vamos a competir o a sobrevivir. Es muy importante eso, más desde el punto de vista conceptual que desde el punto de vista práctico. Las cosas prácticas las podemos ver allá en el estado. Entonces, tenemos un paradigma nuevo, y es que las redes están cambiando o se están expandiendo no por la demanda de usuarios, sino por el cambio en los servicios. Antes, yo era ingeniero de telefonía, nos reuníamos en la empresa y decíamos, uy, hay 10.000 usuarios más, y cambiábamos la infraestructura para meter 10.000 usuarios más, que eran 10.000 pares de cobre más. Pero ahora ya no pasa eso. Ahora lo que uno dice, uy, cambiaron los servicios, cambió la telefonía, cambió el video, cambió la televisión. ¿Qué hacemos? Eso induce a los que están en la planeación de un sistema de telecomunicaciones a pensar de una forma diferente, muy diferente. Entonces veamos, el servicio más importante de las telecomunicaciones en este momento es el video, es el que está mandando, es el que está generando los cambios, y veamos qué ha pasado con el video. Voy a comenzar con el final de la película. Esa es la televisión hoy, pero ¿por dónde arrancamos? Nosotros arrancamos recibiendo señales del satélite, llevándolas a unos moduladores analógicos, combinándolas y a unas redes árbol y ramas con cable RG6 y con cable RG11. Con eso nacimos. Desafortunadamente, estoy casi seguro, el 90% de los que estamos acá permanecemos ahí. Eso es un peligro, verdadero peligro. Ahí nos quedamos, con una cabecera analógica y con una red de cable coaxial y manteniendo el monopolio de la televisión. Después aparecieron los equipos electrónicos, la electrónica siempre está en ayuda de nosotros, y digitalizamos lo analógico, tanto del satélite, de la televisión digital terrestre, etc., y lo convertimos a un sistema QAM para las redes HFC. Algunos de ustedes ya han dado ese paso y en este momento tienen televisión digital QAM sobre redes HFC. Otras empresas, sobre todo los telcos, agarraron este sistema de digitalizado IP, lo metieron a sus plantas ADSL y tienen lo que se llama la IPTV. La IPTV y la televisión QAM es prácticamente lo mismo, solamente que va por diferentes medios y en diferentes formatos, pero es una televisión lineal. Y en este momento viene la verdadera revolución, que vamos a ver cómo la asumimos, y es que después de haber digitalizado y convertido a IP, hacemos todo ese proceso que lo voy a explicar muy rápidamente, donde transcodificamos en diferentes bitrate, donde se introducen servidores con contenido como películas, como eventos especiales, y todo esto se lleva a la nube, que es la internet. Y a partir de ahí tenemos un servicio de televisión multi-screen en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces todo este escenario es el cambio, la evolución de la televisión a lo largo del tiempo. ¿Dónde nos ubicamos? Eso es lo que voy a tratar de generar pautas para que ustedes sepan en qué punto están y qué pueden hacer. Digamos, ¿cómo nació la televisión? Esta es nuestra televisión, la televisión analógica de las 525 líneas, del sincronismo, etc. Esta es la televisión que se va. La pongo ahí para que nosotros caigamos en cuenta de que todavía estamos viviendo con esta televisión con alto riesgo. ¿Cuál fue el equipo electrónico protagonista de esa época? El modulador, el famoso modulador, el que recibía por un lado video, por otro lado recibía audio, modulaba en AM, en FM, y luego se llevaban los transmisores de UHF o VHF y se irradiaba televisión. Es la televisión de hace 50, 60 años.
Ahí está el modulador, todos ustedes lo utilizan. Esta gráfica me sirve simplemente para recargar en algo que es obsoleto, y es que cada canal de televisión consume 6 MHz. 6 MHz del espectro actual es un derroche impresionante, cada canal. Y tenemos esta televisión radiodifundida que ocupa los 6 MHz. La cobertura depende del sitio de radiación de la montaña. Y antes, para expandirse a nivel nacional, había que hacer unas redes muy complejas de microondas. ¿Sí? Muy complejas. Este panorama es el objetivo del apagón analógico. Muchos me han preguntado qué es el apagón analógico. Pues acabar con esto, con la televisión radiodifundida en 6 MHz. Eso es el apagón analógico. Algunos me preguntan, ¿el apagón analógico va a ser apagar mis moduladores sin mi red? No, eso es otra cosa. Eso es su red privada. Usted hace con ella lo que sea. El apagón analógico es que este tipo de radiodifusoras que están por el espectro aéreo se van a apagar. En el 65 apareció una verdadera revolución, de la cual Perú fue protagonista con el Panansat, y es que se crearon los satélites, se desarrollaron los satélites, y entonces lo que se hizo fue concentrar la programación en un solo punto, llevarla al satélite, y desde el satélite repartirlo a las cabeceras o directamente a la casa. Ahí comenzó la televisión por cable en Sudamérica, creo, como tal, o por lo menos sí. Yo fui protagonista de esto y me acuerdo que estaba el famoso satélite Panansat, que era casi todo peruano. Y a partir de ahí se generó el famoso nombre de las perubólicas, porque todos los países se ponían las parabólicas, se sintonizaban los 10 o 12 canales que tenían ustedes en el satélite, y a partir de ahí se generó la televisión por cable en la mayoría de los países, por lo menos del eje México. Y nació la televisión por cable con este esquema, que es una cantidad de receptores satelitales analógicos con salidas de video y audio. Luego entraban a unos moduladores, entre los cuales ya está jubilado el PCM55 de Pico México, todos en un combinador, y se sumaban todos estos. Y teníamos el espectro de la televisión por cable, que es una suma de portadores. Esto lo estoy hablando como pasado, pero ayer estuve allá en el stand hablando con mucha gente y casi el 99% de ustedes están en este lugar. Es la suma de muchos canales, y esa es la televisión por cable que se tiene ahora. Y este gráfico es un gráfico viejo, dice la forma en que nosotros estamos distribuyendo televisión, que es generando todos los canales, y todos los canales los mandamos en broadcast por el cable coaxial, y cada televisor es el que se encarga de sintonizar un canal. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros estamos dando el servicio de televisión por cable. Entonces, todo nació a partir del satélite. Se inicia la consolidación de las casas productoras de contenido, muchos, suma de portadoras de 6 MHz. Hay personas que tienen sistemas hasta de 116 canales, son unos héroes, tener 116 portadoras, luchando contra todas las distorsiones de triple batido compuesto, distorsión de segundo orden, relación de señal ruido, home, etc. Y ahí tiene la televisión analógica de 116 canales. Es una calidad solamente SD. Algunos me han preguntado que si pueden meter canales de alta definición en sus sistemas analógicos. Imposible. O sea, la televisión de alta definición, de Full HD y de 4K está por fuera de este panorama. Ni lo piensen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la televisión cambió y ahora apareció la pantalla de píxeles, la digital. Entonces el servicio cambió. Ahora la mayoría de las pantallas de televisión ya no son tubos de rayos catódicos, que además son muy incómodos, sino que es una pantalla compuesta de píxeles, donde se trabajan los 3 colores, como ustedes ven ahí, y cada punto, cada píxel está compuesto, se puede jugar con los colores. Aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla 1080p, y ahí están los diferentes colores, y uno va combinando para generar la gráfica. Y la televisión como tal ha avanzado velozmente. Mire que si nosotros nos mantenemos en la cabecera analógica que acabo de describir, no hemos pasado del primer televisor que estoy. No hemos pasado del primer, ni siquiera de ese. Y en este momento ya tenemos televisión HD, que yo
creo que nadie compra un televisor HD. Tenemos televisor Full HD, 1080p, que ya está quedándose en el pasado, y ahora mientras venían ese tráfico tan impresionante que nos gastamos 2 horas para llegar acá por falta de banda ancha para los carros, veían por todos los avisos que decían televisor Samsung 4K, televisor Samsung 4K, por todos ellos. Entonces ya tenemos instituida la televisión 4K y ya tenemos inventada la televisión 8K y el televisor bajando el servicio. Ahora lo que a uno le interesa es darle servicio a este tipo de pantallas. Y entonces aparece el otro protagonista. El primer protagonista fue el modulador. Ahora en el reino digital tenemos el encoder. ¿Qué es lo que hace el encoder? Convierte de analógico ¿a qué? A digital. Y además comprime. Y la compresión ha evolucionado muchísimo. Primero era el MP2, H262, MP4, H264 y ahora se está comprimiendo el MP5 o H265 mejor. Todo eso lo forma en un tren de datos que lo llamamos ASI, el famoso tren MP-ASI. Y en el nuevo mundo, a cada canal de televisión se le da una dirección IP, entonces tenemos la IPTV. Y ahí, en ese pequeño cuadro, ideológicamente tenemos el protagonista de esta época, que es el encoder. Tenemos otro protagonista más para contarles, entonces es el encoder. Y ahí tenemos el funcionamiento del encoder, en la parte de arriba lo que hace, ya lo acabo de explicar. Pero en la parte de abajo está también la compresión de ASI a IPTV. Eso simplemente es que el Transport Stream ASI, a cada canal se le asigna una dirección IP y tenemos IPTV. Muchos están tratando de entrar al mundo de la IPTV. Yo les sugiero el siguiente experimento. Con un encoder de estos MP2 o MP4, hagan la codificación de cualquier canal y a la salida IP lleven a un laptop y con el programa VLC pueden sintonizar su primer canal de IPTV. Eso es la IPTV, no más que eso. Obviamente después hay que ponerle el middleware para el set-top box y para que uno no necesite un laptop. Pero la IPTV es muy sencillo, eso es. Entonces miren cómo vamos dándole la vuelta a la televisión, desde lo análogo a lo analógico, a lo digital y ahora estamos en lo IP. Y entonces tenemos ya un modulador mucho más completo, donde tenemos un encoder, donde tenemos entrada analógica de audio y de video, el encoder, las diferentes compresiones, la salida ASI y la salida IPTV. Ese es nuestro protagonista actual para digitalizar. Y comenzaron las cabeceras. Yo no voy a hablar de digitalización, sino que ustedes ya han invertido, algunos, otros no han invertido. La primera generación de cabecera fue esta, ASI. Todos los receptores satelitales tenían salida ASI o lo convertíamos a ASI. Luego llegábamos a un MUX con su scrambler donde poníamos el EPG y el acceso condicional y luego teníamos un modulador que era de ASI a QAM. Varios me han dicho, yo tengo una cabecera de esos, ¿qué voy a hacer con esta evolución? No se preocupen, esa misma cabecera puede evolucionar. ¿Sí? Esa es la primera generación de televisión digital. La siguiente, bueno, ahí tenemos lo que acabo de decir, tengo en ese tipo de cabeceras, la modulación es QAM, acá, que es una modulación casi tipo analógico, portadora analógica, con contenido digital, que para llevarla de una ciudad a otra había que usar un enlace de fibra por medio de EFAS. Es muy complicado, pero funciona. Por medio de EFAS yo llegaba hacia otra ciudad. Esta era la forma en que yo distribuía con ese tipo de cabecera analógica. No, de portadora analógica, pero digital de contenido. ¿Qué pasó en el mundo? Se consolidó por completo, se consolidaron las redes de computadores. Se consolidó el tráfico de información IP, ahí está el modelo OSI. Se amplió sin límites el área de cubrimiento de una red IP. ¿Sí? Y sobre todo los chipsets, los circuitos integrados, se desarrollaron fuertemente para tener un modelo digital IP. Ante eso, los esquemas de compresión avanzaron. Y aquí tenemos el MP2, una película en MP2, y aquí tenemos una película en MP5. Ahí tenemos la distribución de los bitrate. Por ejemplo, un canal de deportes en MP2 eran 18 megabits, en H264 eran 9, y
y en H265 es 4 o 5 megabits por segundo. Eso es muy bueno para nosotros. Entonces, la consolidación del mundo IP como el aumento, la mejora en la compresión, dieron un avance muy grande a la televisión, y tenemos la segunda generación de cabecera, y es que lo que teníamos como ASI lo convertimos a ¿qué? A IP, y ahí terminamos. A partir de ahí, ya el modulador no era ASI QAM, sino que era IP QAM, ¿sí? Entonces, si algunos de ustedes tienen la primera generación de cabecera, lo único que necesitan hacer en este campo es cambiar lo ASI a IP. O sea, no han perdido su inversión. Eso quiero decirles, no han perdido su inversión. Entonces aquí ya tenemos una cabecera ASI a IP. Y las ventajas de meternos al mundo IP son muy grandes. Entonces ya tenemos la cabecera IP total. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Que todos los receptores satelitales, todas las fuentes de contenido son salida IP. Entonces, con estas fuentes, yo entro aquí a un switcher y termino con mi sistema IP de televisión, que luego lo llevo a un modulador IP. Los receptores satelitales han ayudado muchísimo. Miren, este es un receptor PowerView con salida IP. Y entonces en este momento uno simplemente consigue un IRD y todos los canales tienen salida IP. Se hace de una forma muy simple una cabecera. Es muy sencillo hacer una cabecera nueva con este tipo de receptores, donde tenemos una salida IP de todos los canales. Entonces se consolida, esta es la segunda generación de televisión digital. Miren, tenemos toda la cabecera en IP, llegando aquí un switch. Aquí tenemos toda la programación con su EPG y con su CAS. Luego tenemos una red nacional IP, ahí está la red nacional IP. Y en cada ciudad, sí, yo recibo el tren de datos IP, y en cada ciudad yo puedo introducir nueva programación y luego pasarlo a IP Core. Ese es el esquema que uno debería tener en este momento de televisión, de todas sus cabeceras así. Una sola cabecera IP, una red de datos nacional, no es de internet, es de datos, y al llegar a cada ciudad tiene su programación local y su multiplexación. ¿Sí? Eso es la última. ¿Sí? Va a seguir. Entonces, ¿qué características permite la distribución de televisión HD y UHD? Toda la conectividad del GDN es IP, así que no hay degradación de la señal, todo es IP. Es muy flexible, es una arquitectura muy flexible, acepta todo tipo de televisión satelital, televisión digital terrestre, de cable, etc. Y una sola cabecera puede cubrir todo el territorio nacional, por supuesto hay que ponerle un backup. Y en cada ciudad o en cada zona se puede insertar programación. Y con esta cabecera la última milla es coaxial o HFC. Entonces ahí estamos. Entonces aparece la tercera generación de la digitalización, que es la IP. Entonces, ¿qué he hecho? Al Transport Stream le puse su encabezamiento IP, y ahora el concepto de distribuir la televisión es diferente. Mire, yo tengo todos los canales aquí, pero cada usuario accede a un canal, como se ve ahí. Cada usuario accede a un canal, no como en la televisión anterior, que yo lanzaba todos los canales y cada televisor. En este, uno escoge su canal, va a la fuente de los canales y trae el que le corresponde. Entonces, tenemos aquí el GDN IP. Este es un GDN de televisión IP. Observen, para muchos me han preguntado lo siguiente: vamos a hacer una red HFC, no, de fibra a la casa. ¿Cómo le puedo ofrecer televisión a esa red de fibra a la casa? Una opción es esta. Ustedes tienen su cabecera digital, la convierten a IP, la transcodifican a H264, la meten a un switch, obviamente en el mismo switch va el MILDE o el CAS, lo que sea, y se va por la red de fibra de la casa, y en cada casa ponen una caja IP para sintonizar la televisión. O sea, he cambiado de la televisión QAM a la televisión IP a través de la red de fibra a la casa, con set-top box en cada casa, con un MILDE para sintonizar los canales. Es como, exacto. O sea, la cabecera que uno tenía antes no se ha perdido, simplemente tengo que convertir la IP
transcodificarla y convertirla de múltiple transport stream a un solo canal por dirección IP. Luego, lo más importante es el middleware, que es el que va a permitirme el diálogo, y lo lanzo a la red de fibra a la casa. Esa es una forma de dar televisión en una red de fibra a la casa. Como veremos, esta no es la última generación de televisión, porque es una televisión lineal. Es exactamente igual a la televisión QAM. Y uno necesita llegar a las 8 de la noche a ver el noticiero de las 8 de la noche, o ver la telenovela de las 9 de la noche. Es una televisión lineal. Entonces quiero introducir este pequeño concepto de unicasa y multicasa. Ya tenemos esto, muy bien. Entonces, al lado de acá tenemos un sistema de transmisión de televisión IP sin multicasa, en el cual cada uno de los usuarios tiene un transport stream, que hay 6. En cambio acá, si es multicast, los que están viendo aquí CNN se pegan a esa membresía multicast y entonces se ahorran los transport stream. Esto es clásico de la IPTV, clásico. ¿Sí? Porque muchos están montando sistemas y dicen, yo tengo un sistema multicast. El de acá es multicast, el de acá es unicast, donde cada uno de ellos tiene un transport stream, o sea, tiene un stream. Y aquí tenemos, supongamos que nosotros vamos a hacer IPTV a través de una red HFC. Ustedes miren todo este escenario complejo. Si en una, voy a leer uno solo porque no tenemos mucho tiempo. Si en una casa yo tengo un televisor SD y un televisor HD y le doy al usuario 20 megas porque es fibra a la casa, entonces necesito para ese señor 31 megabits por segundo. Si en esa casa, pues voy a avanzar. Si en una casa tengo un televisor SD, 2 televisores HD, un grabador y le doy 20 megabits de internet, en esa casa yo necesito 49. Voy al último. Si en H264, si en una casa yo tengo 2 televisores HD y uno UHD y le doy 20 megabits de internet, entonces necesitaría vamos de la tercera. Entonces, ese ya después tendría que pasar a la compresión H265 para poder tener un televisor de 4K. Este cuadro que está ahí, ¿qué significa? Que la televisión va a ser muy hambrienta de bitrate. Ahí se dan cuenta. ¿Se dan cuenta? Ahí, si hay alguna duda pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Entonces, llegará un momento en que, por ejemplo, para tener 2 televisores HD y uno HD voy a necesitar 63 megabits por segundo, si todos están funcionando al tiempo. Eso es un problema para la IPTV. Para los que vayan a hacer fibra a la casa con IPTV, tienen que tener en cuenta este escenario, porque si ustedes le van a dividir la fibra por 64 hilos y le toca a cada uno 30 megas, y en cada casa hay 3 televisores UHD, ahí va a colapsar su sistema de fibra a la casa. ¿Entienden? Ahí va a colapsar el sistema de fibra a la casa, como le ha pasado a varios. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la televisión ya no es como es, ahora es así. Cualquier contenido de satélite, de servidor, lo que sea, por cualquier red, por una red móvil, por una red de internet, por una red de satélite, por televisión, por cable, en cualquier dispositivo, en el televisor, en la tableta, en el iPad, en el computador y a cualquier otro. Esa es la forma en que la gente quiere ver televisión ahora. Y yo creo que todos ustedes están en ese paseo. Ustedes ya no quieren, por ejemplo, anoche que tenían una fiesta tan buena, uno no tiene ganas de ir a las 9 de la noche a ver una telenovela. Uno la puede ver en cualquier red, en cualquier dispositivo y en cualquier hora. Esa es la forma de ver televisión. Eso exige un cambio a la nueva generación de televisión, que es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema de televisión IPTV o QAM tiene que ser complementado con un sistema de cualquier contenido, cualquier red, cualquier dispositivo y a cualquier otro. ¿Cómo hacerlo? Entonces ahí está. Para poder tener este tipo moderno de televisión, la última, necesitamos que la última milla IP sea de muy buena velocidad. Si es una plataforma HFC, tenemos que migrarla a DOCSIS 3.1 o a fibra a la casa. Si es una plataforma de pad de cobre, como las empresas de teléfono, deben llevarla a fibra a la casa. Y si es una red inalámbrica, yo no recomiendo el Wi-Fi para esto, olvídense del Wi-Fi.
Entonces ya tendría que ser una red que está fuera del alcance nuestro, que sería 4G o 5G. O si hace Wi-Fi, tendría que ser un Wi-Fi punto a punto, garantizado. No punto multipunto. Ahora, desde el punto de vista técnico, hay que cambiar el encoder, tiene que cambiar, ya no va a ser UDP, sino va a ser TCP, para utilizar todas las ventajas del HTTP clásico. En otras palabras, lo que se quiere hacer ahora con la televisión es adaptarla para que pueda circular por las redes libres de Internet. Eso es. Hay que adaptarla. ¿Me entienden? Pues no sé si estoy perdiendo, si estoy aquí gastando tiempo mirando cómo hemos destrozado la televisión analógica y dónde vamos. Y ustedes piensen en su cabecera por allá analógica que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Hay el primer método clásico para entregar televisión es el que utiliza, por ejemplo, YouTube, que es utilizando el HTTP tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un servidor donde está el contenido y el servidor envía el contenido con un bitrate constante hacia el televisor. En el televisor hay un buffer que se va llenando y cuando el buffer tiene un mínimo tamaño, se reproduce la señal acá. Pero ¿qué pasa si la red se estrecha en el ancho de banda? Si la red se reduce. Pasa esto. Si la red, por alguna razón, como pasa en este hotel, que hay momentos en que yo tengo 3 megas de Wi-Fi y enseguida tengo 1 mega, entonces ese tipo de streaming con bitrate constante ya no pasa. Y aquí es donde aparece la pantalla que cargando. ¿Sí? Ahí es donde aparece la pantalla cargando. O sea, este tipo de streaming de televisión no es aceptable para la televisión en cualquier medio, la televisión a toda hora o en cualquier medio. Hay que adaptar el video a la web y no al contrario. Lo que pasa es que uno estaba tratando de adaptar la red al video, ahora tenemos que adaptar el video a la red. Y aparece una cosa que a mi juicio es excelente, que es el bitrate variable. Entonces, arrancó por ahí en el 2010 y en este momento está causando una revolución. El bitrate variable utiliza los recursos clásicos de la web, que es el protocolo HTTP y el TCP. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tren de datos que teníamos se fracciona en trocitos de 2 a 10 segundos y al mismo tiempo aparece ya el nuevo protagonista. Se transcodifica en diferentes bitrates. Entonces su contenido yo lo transcodifico en diferentes bitrates, 200 kbps, 500 kbps, 1 megabit, 2 megabit, etc. Y lo envío. En este momento, la sintonía de la televisión ya no depende del servidor, como en el caso de YouTube, depende del receptor. El receptor y la red es la que me va a definir a mí con qué velocidad lo sintoniza. Y entonces, ¿qué pasa? Yo lanzo aquí con un bitrate de este estilo, pero resulta que la red se estrecha. Al mismo tiempo, el sistema se da cuenta de eso y baja la resolución. Y si antes estaba transmitiendo en 4 megabits, ahora lo transmite en 200 kbps y la señal llega. ¿Sí me entienden? Ese es el nuevo sistema de la televisión. Entonces aquí tenemos una operación gráfica para que los que la entiendan. Tenemos ahí un servidor donde voy a ingestar video. Ahí que hago la transcodificación. Miren, hice la transcodificación de esa película en 200 kbps, en 800, en 1 megabit, en 3 megabits. Acá está el receptor, que puede ser un set-top box, un laptop, un PC, un Smart TV, un celular. Y el usuario lo único que pide acá es el manifiesto. Dice, bueno señor, ¿cómo me va a mandar usted el video? Y él le manda el manifiesto. Y entonces la transmisión se va generando. Arranca, en el primer segundo arranca con 200 kbps. En el segundo, después se da cuenta que la red es buena y comienza a incrementar. Hasta que llega a la full velocidad y a la full calidad. Si la red vuelve a bajar, él al mismo tiempo cambia los bitrates. Yo creo que ustedes han experimentado esto cuando sintonizan Netflix, ¿no? Que al principio Netflix es bastante ruidoso y de un momento a otro se para.
porque descubrió, el usuario con el manifiesto descubrió eso. Además, en el manifiesto hay cosas maravillosas, como yo estuve viendo una película y la dejé ahí anoche, etc. Entonces vuelvo a eso. Y la imagen puede ser hasta 4, en este momento, la imagen puede ser hasta 4K. Esta es la nueva forma de ver televisión, que no está lejana de nosotros. Mucha gente me ha dicho, no, es que en mi pueblo eso nunca va a pasar, que no. El día que llegue un 4G allá y la gente tenga estos celulares, van a comenzar a sintonizar estas cosas. Y en los Smart TV ya no pueden sintonizar estas cosas. Voy adelantando la conclusión de esta charla. Todo esto va a funcionar en el futuro si hay una buena red de acceso a la casa de Internet. Eso es todo, para que llegue eso. Yo tenía un ejemplo de un sistema de estos, y con la red del hotel de acá funciona muy bien para el celular. Obviamente si lo pone un centro ya no funciona porque tengo la red Wi-Fi. Aquí está lo mismo, es una película que se ha transcodificado en diferentes bitrate. Aquí está el receptor, solicito el manifiesto, entrega el manifiesto, está la red IP y comienza a sintonizar. Entonces el cliente dice, bueno, de acuerdo a este manifiesto, vamos a arrancar en 200 kbps 2 segundos. Después dice, otra vez 200 kbps 2 segundos. Después se da cuenta que la red está muy buena, e incrementa el bitrate y así sucesivamente. Esto es una foto que tomé alguna vez de una sintonía de Netflix, y ahí se dan cuenta los paquetes que van ahí. Así funciona, lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué ha pasado con la televisión? Ya que se va a terminar la televisión. Que teníamos SD, codificábamos MP2 y teníamos bitrate constante. Después apareció el HD, codificábamos, perdón, en H264 y la multiplicación la hacíamos en bitrate variable. Apareció el UHD y todos estos canales que consumen mucha velocidad. ¿Qué hacemos? Que comprimimos en MP5, si es el caso en HDC, y lo más importante, la multiplexación, el tratamiento del stream es ABR. Pues ahí tenemos ya el panorama completo de la televisión. Bueno, esto lo voy a saltar. Entonces, hay varias soluciones de ABR, hay varias soluciones en las cuales están participando todos estos protagonistas, que son Apple con el HLS, prácticamente es el inventor, está el Dash. Entonces uno, si va a hacer una cabecera de estas, tiene que hacerla en cualquiera de esos servicios. Aquí tenemos un pequeño resumen. El satélite o el contenido, después venimos a la transcodificación y después venimos a la encriptación, que se hace en cualquiera de estos formatos. En este momento, si uno va a hacer una cabecera de estas, dice, bueno, yo voy a encriptar por lo menos en HLS, que es el de Apple, en HLS. Menos en HLS o en MPCAS. Luego tenemos aquí el servidor de todo este contenido y luego tenemos el CDN o nuestra red de fibra de la casa. Entonces, si lo vamos a hacer nosotros, la ventaja de esto es que uno mismo lo puede hacer. Bueno, aquí entramos ya en el mercado. He visto operadores de cable por ahí que dicen, hey, yo tengo el sistema de esto, y lo hizo mi ingeniero. Porque todo es software y servidores. Entonces lo primero, vamos a tener que recibir el contenido. Al recibir el contenido, tenemos que ingestar todos los streams de donde venga, del satélite, de la televisión por cable, de la producción local. Después transcodificar, este es el protagonista ahora, transcodificar, donde nosotros ponemos todos los diferentes bitrates. Luego protegemos el contenido poniéndole un DRM para que la gente no copie el contenido. Luego almacenamos el contenido, tenemos el contenido de VOD, no lineal. Lo primero era el contenido lineal, después tenemos el contenido no lineal. Luego hay que gestionar al cliente, hay que escribirlo, monetizarlo, darle los canales, etc. Y luego distribuirlo. Estos son los elementos de este nuevo tipo de cabecera. Aquí lo tengo.
Entonces, ¿qué servicios vamos a dar con este tipo de televisión? Miren los servicios: televisión lineal en vivo, normal; televisión por demanda, VOD, o sea, alquilar películas, etc. Catch-up TV, que es la pelea ahora, que es grabar una semana antes de programación, y uno cuando llega a la casa ya tiene grabado eso antes. O correr un programa al comienzo. Allá en el estadio les puedo mostrar una EPG de estas, donde tenemos pasado, presente y futuro. Y grabar programas que uno quiera en la nube. Todos estos servicios los puede tener con esta televisión. Y la resolución puede ser desde SD hasta 4K. ¿Cómo sería una cabecera? Me voy a demorar un poquito. Aquí tenemos, miren, el contenido. Después del contenido vemos un servidor que hace las veces de transcoder. Luego tenemos otros servidores donde van las claves del usuario y la administración. Aquí encriptamos. ¿En qué encriptamos? En cualquiera de estos sistemas, que pueden ser Google, Apple, Smart TV. Luego almacenamos todo en un servidor y lo dejamos listo para distribuirlo. Aquí está la red IP, acá. Esta red IP puede ser la red de fibra a la casa, o como lo han hecho muchos, lo suben a la nube. La nube es todo esto amarillo, y usted ya puede sintonizar con un Apple, con un Android, con un Smart TV o con un Septon. Eso es. Entonces, en este momento los protagonistas de las telecomunicaciones son los ISPs. Son los ISPs los que están mandando el negocio, porque ellos lentamente han hecho sus propias redes de fibra a la casa, o sus redes muy buenas de internet. Y ahora se dieron cuenta que pueden también dar televisión. Entonces, como pueden dar televisión, algunos ISP en algunos países se están uniendo y están haciendo una cabecera de estas y la llevan a la nube, la ponen en la nube. Después, en cada red de fibra a la casa, ponen un servidor que se comunica con este y tienen ya servicio de televisión de primera calidad en su red ISP. O sea, ahí termina el servicio de televisión. Hasta eso hemos llegado. Hemos hecho un resumen muy rápido de cómo ha girado la televisión desde lo analógico hasta esta televisión que se llama OTT, que puede estar en la nube, pues puede ser una nube cerrada, que es mi nube de HFC. Esto no complica las cosas, las facilita. Todos los pasos, la televisión analógica, la primera generación, la segunda generación, la IPTV y ahora esto, lo que van a hacer es una escala de simplificar las cosas. Y luego, pues viene este concepto que les voy a pasar encima, que es el del CDN. Si yo tengo mi servidor acá y voy a sintonizar desde cualquier parte del mundo, esto va a tomar mucho tiempo. Entonces hay una profusión de CDNs, o sea, redes de distribución de contenido que están a lo largo de todo el mundo, que se comunican con el servidor original, de tal forma que cuando yo acá voy a sintonizar ese canal, lo traigo desde acá y no desde este punto. Y aquí están servidores CDNs comerciales, si ustedes los quieren utilizar. Está tan fácil hacer televisión ahora que uno puede hacer lo siguiente. Aquí está el contenido, y el contenido se lo entrega a una compañía como esta, y ella se encarga de distribuirlo por todo el mundo. Está bueno el internet. Ella se encarga de distribuirla por todo el mundo. ¿Entendieron ese concepto? Yo tengo mi contenido, se lo entrego a la empresa lo transcodifica, lo pone en la nube y se lo entrega a sus usuarios en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos otra empresa que se llama Bitmobile también. El contenido que uno quiera se lo entrega a ella, está en la nube y a los usuarios en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado con el servicio de televisión? Y ahí termino. En esta parte de la televisión es inminente la consolidación de la televisión IP como medio para prestar el servicio de televisión. El cable operador debe defender su nicho de televisión con servicios de televisión de alta calidad HD y 4K. Eso va para ustedes. Los proveedores de Internet o ISP deben entrar al mundo OTT. Un proveedor de Internet sin televisión en el medio ya es incompleto. Y hay tecnologías baratas de todo tipo para implementar un OTT, que es lo que acabo de hacer. Y hay ofertas en la nube que pueden agilizar este proceso. Y
esto también es muy importante. Si ustedes tienen una red HFC de fibra a la casa o HFC muy buena, pueden alojar servidores de todas estas compañías, alojar servidores de todas estas compañías y van a ahorrar muchísimo ancho de banda. Entonces, conclusión así, en media hora rápida, es que la televisión pegó un cambio total. Y en este momento está en todas partes, en cualquier momento, y lo único que le interesa a uno es tener un buen servicio de internet que llegue a la casa. Entonces veamos cuáles son las plataformas. Aquí lo que acabo de ver, todo, en este momento canales de televisión, todos estos canales llegan por cualquiera de estos métodos: red HFC, red de fibra a la casa, red 4G o 5G, red XDSL, IP hasta los usuarios. Me preocupa a mí que nosotros nos estemos marginando de este escenario, porque nuestro escenario sería canales de televisión en vivo, red árbol y ramas, televisor analógico. Entonces estamos marginándonos mucho de este escenario, del servicio de televisión. Y aquí viene algo muy importante. Esto es un concepto del Congreso de Celulares de Barcelona. Dos conceptos que nos oímos. Uno del gerente de Huawei, que es un megamonstruo. Dice, el video representará el 50% de los ingresos de las empresas móviles en el 2020. O sea, si ustedes se dan cuenta, la telefonía celular está perdiendo también o sea, el servicio de la televisión celular, de la telefonía celular ha cambiado mucho, porque ya no hay llamadas, mejor dicho, ya no hay mensajes de texto, se acabaron. Ya cada vez hay menos llamadas personales, todas las llamadas se hacen por Skype o por WhatsApp o por WeChat. Entonces la telefonía celular está pasando de voz a datos y de datos a video, como dice el gerente de Huawei. Y el gerente, el CEO de Netflix, dijo, todo el contenido del televisor va a estar en internet. Eso es todo, eso lo dice todo. Entonces a uno lo que le interesa es suministrarle al usuario una buena autopista para que pueda utilizar este contenido. La evolución de la televisión desde luego, ya lo acabamos de ver, ahí queda otra vez. Y ahí nos damos cuenta, también lo vimos, que si nosotros a nuestros usuarios quisiéramos darle 1080p, con MPEG-2 necesitamos esto, con H264, si le fuéramos a dar 4K, serían 65 o 20 megabits, que es lo que necesita en este momento. El video digital es todo, yo ya paso por esto, y aparecen este tipo de protagonistas como Amazon, como Apple TV, como Roku, como Claro Video, con cantidades de equipos que sintonizan. Y no quiero dejar pasar por alto esto. Afortunadamente en la muestra vi una empresa que ya comenzó a disparar. El Internet de las cosas. El Internet de las cosas es una cosa, es una plataforma que va a tener que ver con nosotros mucho, porque nosotros vamos a hacer su autopista. Y es que todos los dispositivos en este momento, medidores de gas, medidores de agua, medidores de temperatura, los switches, los sensores de movimiento, todos son IP, todos son inalámbricos. Todos se pueden conectar a una autopista para llevarlos a un centro. ¿Cuál es el centro? Puede ser mi celular, y yo desde aquí, mi celular puedo prender y apagar las luces de la casa, mirar las cámaras. Puede ser un operador de cable que se interesa en hacer el servicio a todos sus usuarios. Conclusión, la red debe estar preparada para tener un ancho de banda que simétrico, porque muchas veces el ancho de banda es asimétrico y si uno tiene muchas cámaras, el desempeño no es muy bueno. Esa es como la motivación. Entonces, ¿qué hacemos con las redes actuales? ¿En cuánto tiempo serán obsoletas? Ahí viene la pregunta, ¿cómo equilibrar la inversión en tecnología con la demanda de ancho de banda? ¿Sí? Conozco una empresa, no voy a decir nombres, que le metió todo a fibra a la casa y gastó casi 600 millones de dólares en fibra a la casa. Pero la recuperación de esa inversión no es posible a una velocidad con que se invirtió. Entonces uno tiene que hacer un balanceo entre inversión y recuperación. Otra cosa, ¿hasta dónde sobrevive nuestra infraestructura actual? Y otra pregunta, ¿todos los suscriptores consumen por igual?
Entonces hay una curva que es muy famosa, ya la hemos visto, la explican en varias conferencias, que es esta curva hecha por Harris, en la cual pone aquí los años y aquí pone las velocidades. No sé, esta curva azul es la curva Nielsen, que hasta ahora se ha venido cumpliendo, y es cómo se incrementa el consumo de Internet. Y por ejemplo, en el 2016 se consumía ya 120 megabits, en el 2030 100 gigabits. Entonces hay que estar cambiando a DOCSIS 3 o a DOCSIS 3.1 para los que están. Hay varios ingenieros que están trabajando en esto y pueden decir. Los edificios ya tenemos lo mismo. En los edificios lo único que quiero recomendar es que los divisores queden por fuera del edificio y no en los pisos, de tal forma que si hay una falla no venga a trabajar acá, porque en algunos condominios no dejan entrar al edificio. Igual acá tenemos los divisores y estas son casas. Tenemos lo mismo acá, los divisores son y casas. Entonces, esta es una red HFC. Esto lo he mostrado varias veces porque hay que repetir. Es una red HFC con un nodo ahí. Voy a hacer una red, un nodo débil. Entonces pongo hacia allá un cable coaxial con los tabs. Una salida. Otro cable coaxial con los tabs. Otro cable coaxial con los tabs y así. Ahí tenemos, si cada uno es de 8, tengo 256 posibles suscriptores. Así diseñé. Yo mando a mi fuerza de ventas, van a vender, resulta que la fuerza de ventas solamente consigue ¿cuántos suscriptores? 1. Entonces miren toda la capacidad instalada que queda ahí. Eso no es sino que recorran las ciudades y van a ver una gran cantidad de multitabs sin conexiones. Cuando uno diseña con fibra, este concepto lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo. Y entonces lo único que hago es poner el splitter, el divisor, lo pongo ahí, pongo uno de 16 y ahí termino, lo dejo ahí, uno de 16. Y cuando mando a la fuerza de ventas vende el mismo suscriptor y lo único que hago es poner un drop de aquí. Obviamente eso tiene un peligro, y es que si hay muchos suscriptores, ¿qué va a pasar? La cantidad de drops que van a salir desde ahí. Entonces, con algunos de ustedes he interactuado para hacer diseños en sus pueblos y me mandan y nos han mandado a través de la empresa planos y dicen diseñemos. Eso no lo puede hacer sino el que está en el pueblo, porque yo puedo poner acá un divisor y esperar eso. Pero si me dicen, no, es que por acá va a haber muchos suscriptores, entonces yo tengo que poner un divisor en este poste y un divisor ¿dónde? En el otro poste. Entonces eso es para cada zona de la ciudad, ustedes deben ubicar los sitios donde van a ir los divisores. No seamos extremistas. Este es un extremo, ponerlo en la boca calle, así se llama. El otro extremo es poner en cada poste que viene. Como ahí está, ponerlo así. Es el otro extremo, poner un divisor en cada uno de sus sitios. Es este. Entonces miren esto. Aquí tenemos un divisor por cuadro. ¿De cuántos? De 4. Entonces, cada divisor necesita un hilo. Aquí van 1, 2, 3, 4 hilos. 1, 2, 3, 4 hilos. Aquí total son 16 hilos. Entonces acá puede venir del OLT, viene aquí con un divisor de 16 hilos y cada hilo de esos se va. Esto no es una regla de diseño. Eso ya depende de ustedes. A ver, mándamelo corregido. ¿Están claros? Entonces ahí, si tenemos ya la ciudad aumenta, pues aquí tenemos un rombo, el punto central. Ahí tenemos más de los puntos centrales. Y todo esto recolecta fibra. Aquí tenemos la celda. Esa celda que acabamos de ver está ahí. Aquí está. Entonces, esa celda le voy a calcular su potencia. Eso es lo que tengo ahí, los divisores, lo que mostré. Le voy a mostrar, aquí está. Hago mi otra hoja de Excel y pongo fibra óptica, cuánto, divisores de 4, de 8 y calculo cuál es la pérdida. Y me doy cuenta que tengo una pérdida de 24 decibeles. Luego esa celda me permite a mí, ¿qué? Cumplir con el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? En la celda, vertical. Ahora, lo que yo les sugiero a ustedes es orden en el diseño. Entonces, aquí tenemos un pueblo
aquí lo pueden conocer. Aquí tenemos un pueblo y este pueblo lo vamos a diseñar, y entonces lo que hicimos fue estos rombos, y en cada rombo de estos le vamos a aplicar el concepto de las 4 cruces, aquí estamos, de las 4 cruces. Entonces aquí ya se tendría esto. Y la celda, y después de hacer la celda, cuenta cuántas hay en el pueblo. Esto es para hacer un prediseño, le puede dar, ahí hay 20 o 23, no sé cuántas. Y yo no le quise poner los datos. Ustedes aquí, en esta parte, van a donde sus proveedores, pues ir a científico para el procesador, y dicen cuánta fibra de 8, cuántos divisores de 4, etcétera, y van a saber el costo de la mano de obra y van a saber cuánto vale hacer esa celda. Y eso lo multiplican por el número de celdas que hay en su pueblo y saben el orden de la inversión para que se ubiquen y aterricen y miren cuánto van a invertir. Yo lo que no quiero es que si ven que la inversión es muy alta, comiencen a hacer, no sé cómo utilizar la frase popular, comiencen a hacer maniobras para bajar los costos. Como, ¿qué maniobras he visto por ahí? Utilizan como cable troncal, cable drop. Utilizan como mufas, botellas de Coca-Cola y cosas por el estilo. Esas son situaciones desesperadas. No entren en situaciones desesperadas. ¿Sí? Traten de ir paso a paso, pero organizado. El peruano hace todo. Lo he visto, todo eso lo he visto. Bueno, en el manejo de la velocidad ya lo vimos, pero ahora, yo no quiero que se asusten ustedes, porque hay 2 formas de manejar la velocidad. Uno es a cada uno entregarle un bitrate constante, así. Esto lo hago, espero, para el tubo, pero la velocidad, uno puede, por ejemplo, aquí tendríamos 32 solos a 31.25 megabits cada uno, pero en realidad, si yo quiero jugar con el reuso, con los OLT también lo puedo hacer, lo vendo con sobreventa. Entonces, asumo que no todos van a consumir internet y entonces tengo una ganancia grande. La sobreventa también se aplica a esto. Cuando yo les digo que va a ser, como en el caso anterior, que va a ser 31 megabits por cada tubo, es lo máximo. Pero uno lo que debe aplicar luego es esto. No se asigna un ancho de banda dedicado a cada uno. Asignar a cada puerto por zona de servicio, y entonces tenemos sobreventa, digamos, de 1 a 5 y supuestamente el efecto de la sobreventa se puede aplicar en los otros. Bien, eso lo saben mejor que nadie los ISP, y ahí podrán tener alta velocidad. Ahora, algo más que les quiero decir. Cuando ustedes hagan el diseño del OLT, es sano poner aquí un divisor de 2, para que si en el futuro la velocidad en esta zona baja mucho, yo divido y utilizo 2 puertos de OLT. ¿Entendieron eso? Salgo del OLT con un hilo y me voy a una zona. Si en esa zona después yo necesito aumentar la velocidad, yo tengo que dividirlo. Entonces lo mejor, para no ir a la calle a cambiar las divisiones, en el GDEN yo quito este divisor y este va para un OLT y este va para otro OLT. Eso está explicado aquí. Por ejemplo, esto sería en la calle. Si hago esto, yo tengo que ir hasta la calle, aquí a esta mufa, a hacer esta división. Lo mejor es hacerlo en el GDEN. El divisor está acá. Y si alguna vez yo tengo que dividir la isla, hago esto. El cable es muy importante seleccionarlo. Yo he visto algunos que se han equivocado porque todo el cable que compran es ADSS. El ADSS sirve para las troncales y para la alimentación larga. Cuando ustedes lleguen a la calle, ya cambien de tipo de cable y utilicen cable armado, bueno, subterráneos en eso, pero en la calle, figura 8. Figura 8 plástico o metálico para la distribución. No se justifica por las calles. Una calle es más o menos el doble de este salón, poner fibra ADSS de ahí hasta la otra esquina, y en la otra esquina ya vamos a tener que partir. Entonces pueden poner, como hacían antes, con el cable coaxial, figura 8. Bueno, pues lo que acabo de decir, que el ADSS es para las troncales grandes, luego uno puede poner figura 8 y luego al final ya tiene el cable drop. El cable drop es este, que es necesario, sobre todo por el quiebro. Ya es de otra
especificación del 657 por este quiero. Este es el cable drop que le he dicho que muchos, algunos en situación desesperada lo están usando como otro cable. Eso es un riesgo grave, un riesgo muy grave. Eso es para usarlo dentro de la casa. Y luego en cada una de las cajas hay que hacer esto. Ustedes lo saben hacer, lo pueden hacer con empalme mecánico o empalme fusionado. Los empalmes mecánicos ahora están de moda por esto, para no tener que darle a cada cuadrilla una fusionadora. Y esto es un app con el divisor ahí. En la feria hay muchas empresas ofreciendo esto. Si ustedes reciben un catálogo de estos, van a recibir cantidades de cajas, cantidades. Ahí viene otra inteligencia. ¿Qué caja selecciona? Ok. Y entonces, para terminar esta parte, ¿cuánto vale? Yo puedo dar mi opinión, pero una opinión es esta. Esta es una opinión donde aquí está una red EPON azul, una red EPON rojo, y eso. Básicamente la construcción para este señor es lo mismo. El mantenimiento de una red de coaxiales muy alta, esta es muy baja. Vean, esta gráfica es muy importante. Miren. Cuando yo tengo nodo más 1, nodo más 5, la red de cable coaxial es barata. Pero si esa red yo la comienzo a llevar a nodo más 4, nodo más 3, nodo más 2, nodo más 1, comienza a volverse competitiva o al mismo precio la red de fibra de la casa. Entonces, cuando ustedes están llegando a nodo más 0, a nodo más 1, se están cruzando con los costos de una red de fibra de la casa. Otra opción, esta es la anterior es del SCT, una opinión de cuánto vale. Como acá yo no puedo creerle a este señor, me voy a otra. Y esta tengo tres más para que vean cuánto vale. En esta me dice, en 5 minutos, el costo de los materiales, el costo de los acopladores, el costo del splice, el costo del diseño, pero todo lo que vale es cuánto, la construcción. Y este mismo diagrama, no lo quería traer para no asustarme más, la construcción la llevan al 86%. Ese es el problema de la red de fibra de la casa, la construcción. Entonces, esa es la segunda opinión. Voy a ver una tercera opinión de Huawei del año pasado, que Huawei creo que es la empresa que más ha construido redes de fibra de la casa. Miren, en Arabia Saudita, hacer un usuario vale $3.357. Aquí en Kenia, $1.299. En China, $332. Eso vale hacer un usuario de fibra a la casa. Nosotros, ¿por qué vale tanto? Entonces aquí están los costos. Miren, lo que menos vale es el OLT. Después lo que va costando son el sitio del gerente en la red. O sea, todos los costos están en la red. Trabajando acá, porque nosotros no podemos pegarnos a esto. Si nosotros pudiéramos pegarnos a este tipo de redes, ya estaríamos trabajando al estilo de Estados Unidos o algo así. Nosotros tenemos que tropicalizar esto. Bueno, veamos en qué se van los gastos. 5 con el Huawei. Se van más que todo en la obra civil. Entonces, nosotros, o sea, mi experiencia personal es que es muy difícil bajar. Es un proyecto de estos de 150 a 100 dólares. O sea, yo diría que si nosotros nos vamos a embarcar en un proyecto de estos, no podemos bajar por usuario de entre 150 y 100 dólares. O sea, voy a terminar. Ahí había algo más para la red HFC, no tenemos tiempo, pero me quedan dos opciones más, que es la red Wi-Fi, ya les había dicho, fibra a la torre. Vamos a terminar. Algo muy importante. El EOC, yo no quiero dejarlos a ustedes con la sensación de que
no vamos a poder hacer nada. Nosotros vamos a hacer la red de fibra, pueden hacer la red de fibra de la casa, cuidando los costos y todo lo que hemos hablado acá. Y creo que más o menos me estuve explicando. Queda pendiente el EOC, y ahí está el gráfico del EOC, es muy sencillo. Por un lado va la televisión, por otro lado viene el OLT con el EOC. Si quieren profundizar, allá en el stand puede organizar charlas de EOC detalladas, ¿cierto? Detalladas de cómo hacer esto y evitar muchos errores que ustedes tienen con el EOC. Enseñarles a manejar esta tabla para calcular y saber dónde se puede poner un mast. El EOC es una opción, la red les va a quedar así, llena de máster y llevando fibra. ¿Qué debe hacer uno? Aprovechar esa fibra para hacer fibra de la casa. Bueno, y para terminar, tenemos la fibra de la torre, que muchos están poniendo Wi-Fi y por eso quiero hablar de esto. Pongan su OLT, del OLT llevan una fibra, llevan una ONU y aquí está el hotspot. ¿Y qué pasa con esto? Que tienen muy buena Wi-Fi porque no tienen que hacer enlaces, pero al mismo tiempo la fibra que les sobra les permite hacer la fibra de la casa. En todo caso, para terminar y para que no me regañen mucho, toda esta conferencia de que ha tratado de que los servicios exigen muy buena velocidad llegando a la casa, muy buena velocidad. Ustedes como operadores de televisión por cable tienen que pasarse a ser operadores de internet. Y como operadores de internet, después sobre eso estará de valor agregado la televisión. ¿Y qué tecnología? Si tienen algo bueno, hay que potencializarlo y para los usuarios exigentes avanzar a esa tecnología de fibra a la casa. Si se tiene Wi-Fi, modifiquen el Wi-Fi poniendo fibra a la torre. Si tienen EOC, cierren el EOC, no pongan esclavos tan lejanos. Y en la cabecera cambien el split a 65 MHz. De todas formas, la conclusión, y ahí voy a estar a la orden del stand de Scientific, es acercar la fibra lo que más se pueda a la casa. Eso es todo. Estamos cortos de tiempo. Muchas gracias.